hacer el trabajo para la gloria de tu nombre. Amén. Ahora te ruego en tu infinita misericordia que a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, nos llene de una bendición especial, al igual que a los niños. Te rogamos que tú nos levantes de esta oración en paz. En el nombre de Jesucristo, nuestro eterno y soberano Salvador. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para siempre. Puede tomar su asiento. Que Dios le bendiga. Que Dios añada en la noche de hoy una bendición especial a la palabra de Dios, que llegará a cada una de nuestras vidas. Amén, Señor. En conformidad en la necesidad con que cada uno de los que estamos acá hemos venido. Gloria a tu nombre, Señor. Cuando escuchamos acerca de predicar el Evangelio, pareciera que ya no tuviéramos nada más que aprender, porque hemos predicado tantas veces que nos da la impresión de repente que ya hemos cumplido la meta por la cual hemos sido enviados. Amén. Sin embargo, quiero decirles que la palabra de Dios siempre está vigente. Amén. Y la podemos escuchar una y otra vez. Sí, Señor. Y siempre tendrá la misma ordenanza, tendrá la misma autoridad, Así es, Padre. y tendremos que cumplir la misma labor mientras estemos en el escenario de la tierra. Amén. El Señor Jesús añade diciendo: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Gloria al Señor. En primer lugar, tenemos que entender que el Evangelio no es un conglomerado de personas que se reúnen para discernir algún texto de la Biblia y descifrar algún asunto relacionado con el Espíritu. No. No es tampoco Evangelio un grupo de personas que practiquen la filosofía y cuya filosofía ponerse de acuerdo para hablar el mismo lenguaje, digo filosófico, para que otros lo puedan entender y cumplir con el objetivo. Así es, Padre. Predicar el Evangelio, o Evangelio en sí, la palabra, no quiere decir el nombre denominacional de un templo. Evangelio no es un centro de madre, tampoco tiene algún parentesco con un club deportivo. Evangelio no es un centro de parapsicología, ni tampoco un centro para ver la suerte y saber qué le pasará mañana. Aunque en estos siempre aparece el Evangelio de la luz, de la adivinación. Sin embargo, todo el mundo se suele tomar y usar la palabra Evangelio. Sin embargo, quiero decirles que la palabra Evangelio es una palabra compuesta del hebreo, griego, arameo, que se traduce a nuestro lenguaje, a nuestro español castellano, como buena noticia. En otras palabras, lo que Jesús ordena a sus discípulos, a la iglesia del primer siglo, pasando por nuestra sofisticada era tecnológica, siglo XXI, la iglesia de este tiempo, la orden es la misma. Vayan por el mundo, prediquen mi evangelio a toda criatura. Prediquen el evangelio. Amén, Señor. Y luego añade en el verso 16: el que creyere, este será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y como señal a la iglesia de autoridad, como un ente en la tierra establecido por Dios, nos da tal autoridad sobre toda cosa creada espiritual o físicamente. Entonces dice:
y pondréis las manos en los enfermos y estos sanarán. Gloria a Dios. Autoridad de Dios Alabado. a través del Evangelio, de la predicación de la buena noticia. Y añade diciendo, y en mi nombre van a echar fuera demonios, Sí, Señor. en mi nombre cortarán cadenas, en mi nombre harán retroceder las tinieblas, Bendito. para que el mundo en que están viviendo sea salvo y libre de su pecado. Por lo tanto, toda vez que tenemos la oportunidad de llegar a la casa de Dios y tenemos la oportunidad de instruirnos en las Sagradas Escrituras, no lo hacemos sino con el único propósito de que Dios use nuestras vidas, la suya, la mía, la de todos los creyentes, para llevar una palabra de esperanza, Amén. una palabra de vida, Amén. una palabra de resurrección espiritual, Gloria. Sí, Padre. una palabra que restaure el alma, el cuerpo y el espíritu Santo eres. de una generación en la cual a usted y a mí nos toca vivir. Amén, Señor. Evangelio es la buena noticia. Hoy lo único que tenemos en el mundo son malas noticias. Así es. Verdad. A lo mejor en su mente, en este mismo minuto, se pregunta como creyente también, porque los creyentes nos hacemos preguntas como todos los seres humanos en la vida. De repente las preguntas que nos hacemos no inmediatamente tienen la respuesta. En otras oportunidades hablamos, pensamos y el Espíritu de Dios inmediatamente nos responde y aclara el concepto de la palabra. Ahora, a nosotros nos manda el Señor, como le dijo a los discípulos, yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo, pero voy a enviar sobre ustedes el Consolador, Amén. que es el Espíritu Santo, Gloria a Gloria Dios. al Señor. y el Espíritu Santo será el que los guiará a toda verdad, Amén. a toda claridad, Así es, Padre. le va a abrir el entendimiento Amén, Señor. para que ustedes puedan entender las cosas espirituales y al entender las cosas espirituales puedan transmitirlas a los humanos para que estos puedan llegar ante mi presencia. Gloria a Dios. Y es lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Primero, lo hizo con la iglesia primitiva. Luego, lo hizo con la iglesia naciente en todas partes del mundo, sin importar la tribu, el idioma o el dialecto, el color. Dios estableció la palabra de Dios. Alguien llegó a la vida de este país y le trajo una palabra de esperanza. Aquí, en Chile, nos marca la historia que por allá en el año 1820, Diego Thompson, un predicador inglés, maestro también de enseñanza básica, llegó a nuestro país, invitado especialmente por don Bernardo O'Higgins, en el tiempo de la colonia. Y en esta invitación, Dios permitió que se quedara Diego Thompson aquí en nuestro país y estableciera la primera escuela, la escuela pública, donde no había texto de estudio, donde no había una estructura para establecer la escuela. Comenzó a hacerse en lugares, en las calles, en los patios de las casas de ese entonces, y comenzó a ejecutar la enseñanza básica a los niños de ese tiempo, y los padres también iban a estas clases que el hermano Diego Thompson estaba dando, y padres e hijos, dice la historia, que iban aprendiendo acerca de la historia del país, las cosas del mundo, a través de las Sagradas Escrituras. Usó la Biblia como texto de estudio para enseñarle a leer a los niños y también a los mayores. Y así, la palabra de Dios aquí en nuestro país comenzó a correr
y luego comenzó a ser impresa y se comenzó a entregar la palabra de Dios, la Biblia, a nuestros compatriotas en ese entonces. No me cabe la menor duda que lo que Dios proporciona a través de el hermano Diego Thompson no es otra cosa que un plan de evangelización y de alfabetización en nuestro país. Gloria a Dios. Pues bien, la iglesia comenzó a crecer. Nuestros niños comenzaron a aprender las primeras letras, a juntarlas, y a través de la Biblia comenzaron a aprender a leer. Muchos de ellos en esa época aprendieron a leer a través de las Sagradas Escrituras. Pasó el tiempo, la iglesia creció, y en la iglesia muchos hermanos nuestros, por allá por el 1807, 8, 9, 10, hasta que se establece la iglesia evangélica pentecostal en Chile, nuestros hermanos en esa época, cuando no había colegios, cuando la educación escaseaba por todos lados y había mucha gente analfabeta que no sabía leer ni escribir, a estos Dios los llamó al Evangelio. Gloria al Señor. Entendieron el Evangelio y llegaron a la iglesia. Y en la iglesia muchos de estos hermanos aprendieron a leer a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia, transformando Dios a estos pequeños en poderosos exponentes de la palabra del Señor. Ellos entendieron el plan de la evangelización. Cada uno de ellos, en la medida de su fe, predicaban la palabra de Dios, y a través de ellos el evangelio iba corriendo como ríos de agua viva. Gloria a Dios. Así fue avanzando en nuestro país, y comenzaron a hacer luego las escuelas públicas por la Constitución, establecido la Constitución política de nuestro país. Se establecieron las escuelas públicas, aparecieron las primeras universidades y comenzó a haber un plan de alfabetización en el país. Llegamos al siglo XX, 19-20, y en ese periodo también era escaso poder entender en cierta medida lo que era la palabra de Dios, porque hasta ese entonces había una sola Biblia, y la Biblia era una antigua versión que en su mayoría de la escritura estaba en hebreo, griego y arameo. Para poder interpretar la palabra de Dios, aquellos siervos de Dios que vivieron en esa época, y enseñar con exactitud la palabra reveladora, no dependían de un instituto bíblico, porque no existían. No había literatura anexa como la hoy día. No habían seminarios como lo hay en este tiempo. No habían tantas Biblias como hoy día tenemos. Hoy día tenemos una gama de Biblias Amén. que tiene una información tremendamente importante para adquirir un mayor conocimiento. Cuando estoy hablando de esta época, siglo XIX, XX, estoy hablando de una sola Biblia, antigua versión, donde los pastores de aquella época dependían única y exclusivamente de la oración para recibir la revelación del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios, que cuando ellos la leían poco se entendían. Yo tengo una antigua versión, una Biblia antigua versión, que perteneció a la mamá de mi papá. Una Biblia muy añeja, y cada vez que la tomo para leerla, le voy a decir que cuesta entenderla.
si a mí me cuesta entender la Biblia de la antigua versión, me imagino a aquellos siervos de Dios que hacían todo lo posible para nutrir la iglesia con una palabra de vida. Eso era la oración, lo que fortalecía a la iglesia en la evangelización y en la sana doctrina que se enseñaba en ese tiempo. Porque la revelación venía por el Espíritu. Y aunque fuese fuerte la palabra de Dios, ellos la hablaban. Y no había una iglesia indefinida, una iglesia mediocre, una iglesia que andaba con doble estándar. Habían algunos que nunca se habían convertido, pero la mayoría de la iglesia de ese entonces era una iglesia convertida por la palabra de Dios, a través de la predicación, por el Espíritu Santo. Luego la iglesia comenzó a crecer y yo crecí con ella. Y yo soy testigo de gente, de hermanos, hombres y mujeres, que no sabían leer ni escribir y que aprendieron a leer y aprendieron a escribir en las escuelas dominicales de nuestros templos. Y estos que aprendieron a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, Dios los usaba y los transformaba, dándole la lucidez para que pudieran encaminar las vidas en la sana doctrina. Gloria al Señor. Luego llegó el siglo XIX, vino el siglo XX, y en el siglo XX comenzamos a ver en su principio, 19-20, comenzamos a ver cómo a nuestro país llegaron misioneros extranjeros, trayendo literatura, trayendo nuevos ejemplares de la Biblia, viniendo a los templos para instruir en la palabra de Dios. Y luego se establecieron los primeros institutos bíblicos acá en nuestro país. Entre ellos, Pablo Job, un norteamericano que deja su país para llegar a Chile. Amén. Con el único propósito de establecer un instituto bíblico. Amén. Para la iglesia pentecostal. Amén. Así es, Señor. Él estableció, me recuerdo, las primeras clases bíblicas las realizó en la iglesia Vitacura, que en Calle Rosa, que dirigía el pastor Dagoberto Dupuy. Ahí se estableció el instituto bíblico. Hubieron otros lugares antes de llegar ahí, pero ese fue el centro luego el instituto bíblico pentecostal, hasta que se compró un edificio y se estableció lo que es ahora el instituto bíblico pentecostal. Damos gracias a Dios por eso. Amén. Porque este avance produjo en la iglesia un conocimiento más amplio de lo que es la predicación del Evangelio. Así es, Padre. Sin embargo, quiero decirles que bueno era toda esta enseñanza, el aprender para evangelizar, para llevar la palabra de Dios, para cumplir con el propósito, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Era bueno. Sin embargo, tengo que decir con mucha tristeza que muchos quienes pasaron por el instituto pentecostal se creyeron ellos mismos el cuento de que ya habiendo pasado por este instituto eran superior a todos los demás, y se alejaron de las iglesias y se alejaron de los ministros que respaldaron a estos estudiantes de teología, quedando estos simplemente solos en el camino. ¿Qué es lo que hace Dios? Comienza a levantar una nueva generación de jóvenes, de mujeres y hombres, que con un espíritu renovado venían ante la presencia del Señor. Bendito. Hoy podemos gozar de una bendición extraordinaria. Amén. Tenemos un sinnúmero de institutos bíblicos en nuestro país, y cada uno de los creyentes tiene la posibilidad de ir y aprender historia, aprender psicología cristiana, aprender
cómo preparar un sermón, un estudio, para capacitar mejor a quienes tienen por delante. Sin embargo, esto también ha creado cierto problema, porque cuando el ser humano deja de mirar a Cristo y comienza a confiar en su propia persona por el conocimiento que ha adquirido, entonces va directamente a un fracaso. Así es. Sí, Señor. Porque la palabra de Dios, con razón el apóstol Pablo decía, tengo todo mi conocimiento por basura. Así. Pablo era una persona elocuente, Amén. educado, Amén. sabía de historia, sabía ley. Era criado a los pies de Gamaliel, el más grande filósofo de todos los tiempos, de un filósofo griego en el tiempo de Pablo. Sí, él aprendió de él, tremendamente educado. Sin embargo, cuando viene a Cristo, entiende que todo el conocimiento que él tenía no le servía para el propósito por el cual Cristo lo había llamado. Amén, Señor. Que el propósito no estaba enfocado en el saber, en todo este conocimiento, que es bueno, cuando lo complementamos con la oración, con la lectura, con la humildad y el aprendizaje de Dios. El apóstol Pablo entendió, esto no me va a llevar a ninguna parte, así que dijo, lo tengo por basura. No es que haya sido basura, no. Usa este calificativo para decir, lo tengo, lo aprendí, sé de ello, sé idioma, sé dialecto, tengo un oficio, sé de historia, conozco toda esta área, pero siento que no me sirve para lo que Dios me ha llamado. Amén. Y entonces comenzó a buscar de Dios y comenzó a llenarse del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y comenzó a tener la revelación del Espíritu Amén. para que llegara a los gentiles con la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, me fue útil todo lo que aprendí, pero el conquistador de las almas, el que cambió la vida, fue Cristo. Amén. Sí, Señor. Hoy día Santo eres. vivimos en una generación, una congregación de iglesias tremendamente preparadas también en el área teológica. Tenemos muchos jóvenes, adultos mayores, que no necesariamente han ido a un instituto, porque los pastores que tienen son maestros de teología y se enseña la palabra, se guía por la senda de justicia para que el amor de Jesucristo en su nombre sea glorificado. El problema está en que muchos han quedado tendidos en el camino después de haber aprendido, simplemente porque creyeron que eran suficientes, que ellos eran más que inteligentes y su inteligencia los llevaba a hablar, a tener un lenguaje fluido para convencer al mundo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que con todo el saber de este tiempo, todavía no hemos ganado Chile para Cristo. Así es. Así es, Señor. En vez de ganar a través del conocimiento, me estoy hablando del conocimiento histórico, estoy hablando del conocimiento de la creación, cosa que en la escuela nos enseñan. Tener todo este conocimiento nos ha hecho perder la gracia de Dios. Se me viene a la mente la palabra de Dios al profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Pareciera contradecirse. Y yo mismo parece contradecirme en lo que estoy diciendo. Sin embargo, es una realidad. El pueblo de Dios en este tiempo como ayer está siendo destruido porque le faltó conocimiento. Tiene conocimiento de todo. Tenemos conocimiento de deporte, de política, tenemos conocimiento de hípica, tenemos conocimiento de sismología, tenemos conocimiento de lo que pasa más allá del sol, la luna y las estrellas, conocimiento de lo que está pasando en el mar, tenemos conocimiento en todas las áreas que nos presenta la vida. Pero
perdemos el conocimiento real de Dios. Amén, Señor. Ayuda. Ignoramos el poder de Dios. Hay poder. En la Biblia dice, ignoráis el poder de Dios porque ignoráis las Escrituras. Así es, Así Señor. es, Señor. Y cuando se está hablando de conocimiento, está hablando de conocer a Cristo. Cómo es Cristo, cómo actúa Cristo, cómo vive Cristo, cómo camina Cristo. Empaparse de Cristo, de este conocimiento, es lo que hará que la iglesia recobre la fuerza espiritual para alcanzar al mundo para Cristo. Hay poder. Necesitamos votar todo nuestro saber, declararnos realmente ignorantes y decirle como Nicodemo, Señor, cómo proceden las cosas espirituales. Y entonces nos responderá de la misma manera. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto es lo que testificamos. Así es, Señor. La iglesia necesita tener un testimonio real. La iglesia necesita tener hoy día una experiencia personal con Dios. Necesita venir a la iglesia y gozarse en el Espíritu. Gloria a tu nombre, Señor. No mirar al otro, qué es lo que hace este, cómo viene vestido, qué es lo que dice, si dice amén o gloria a Dios, aleluya. Si nosotros queremos un avivamiento, queremos ganar almas, tenemos nosotros que ser Así es. la primera parte. Amén. Ser el carbón encendido. Amén, Señor. Nosotros somos los que tenemos que evangelizar. Nosotros somos los que tenemos que invitar. Gloria. Nosotros somos los que tenemos que ganar al mundo para Cristo. Pero ganar el mundo para Cristo significa ganar la familia para Cristo. Ayúdanos. Ese es nuestro mundo. Gloria. Vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, hablen de mí, hablen de mí. Sí, Señor. No hablen del problema que está pasando en la iglesia. No hablen del hermano que tropezó. No hablen del pastor que dijo esta mala, se dirigió mal. No hablen de ese tipo de cosas. No hablen de los demás. Hablen de mí. Amén. Gloria a Dios. Díganle al mundo que yo soy el camino. Gloria a Dios. Díganle al mundo que yo soy la vida. Amén. ¿Por qué hay tanta familia que no se ha convertido a Cristo? ¿Por qué? Ayúdanos. Porque nosotros somos culpables Poderoso. de que la familia no se convierta de repente. No es Dios. ¿Y por qué somos culpables? Porque no hemos sido nosotros recatados para conversar con la familia que no conoce a Jesús. Normalmente la gente que no conoce a Cristo en nuestra familia llegan a nuestras casas, nos reunimos, estamos comiendo y tienen como tema principal ninguna otra cosa sino preguntarle al que viene a la iglesia: ¿y cómo está la iglesia? ¿Cómo se portan los hermanos? ¿Cómo está el pastor? No tienen ningún interés. Lo único interés que hay es que nosotros como creyentes le hablemos de lo que pasa en la iglesia, de lo que pasa en este conglomerado, de la jovencita que está pololeando, del hermano que le pegó al otro, el hermano que, no, yo supe esto y aquello. Si nosotros no guardamos silencio, Así es. si nosotros no cerramos la boca y no compartimos este tipo de cosas, sino que oramos para que Dios las solucione y se las contamos a los no creyentes, ¿usted cree que se convertirán algún día? ¿Usted cree que los va a traer al templo? Cuando le diga, te invito a la iglesia, estamos de aniversario, te invito porque el domingo tenemos un culto maravilloso, te invito, ¿sabe lo que le van a responder? Su propia familia, la que le tiró lengua y lo hizo hablar cosas inadecuadas. Le diré, ¿para qué me invitas? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si tú mismo estás diciendo que son un montón de pecadores. Me contaste de la niña esta y me contaste del otro y me dijiste de este otro problema. ¿A qué voy a ir? Ayúdanos. ¿A qué voy a ir? ¿Quién es el culpable de que no ganemos las almas? Nosotros. ¿Dios? No, Señor. ¿Él es responsable? No, mi Señor. Yo soy responsable. Así es. Así es, Padre. Usted es responsable. Si queremos ganar nuestra familia para Cristo, debemos de orar por ello. Y cuando alguien nos pregunte en la familia, oye, ¿y cómo está la iglesia? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que pasa? Parece que por ahí. A Cristo lo que le interesa es saber lo que no deben saber. Ayúdanos. Aquí es donde oramos y aquí es donde Dios cambiará las vidas. Amén. Por eso dijo, vayan por el mundo, vayan a su mundo. Vayan a su mundo.
No es que tengamos que ir a Israel, allá a España o a Francia o a Argentina, o vamos. No, no está diciendo así. No está diciendo, vayan a los países del mundo, no dice, vayan al mundo, vayan por el mundo. ¿A qué mundo? A nuestro mundo. Todo lo que estamos acá, tenemos un mundo que nos rodea. Así es, Señor. Amén. Nuestro mundo. Yo tengo mi mundo, usted tiene su mundo. Es su mundo en la familia, Amén. el vecindario, en la mamá del compañero de la escuela, el compañero de trabajo. Ese es el mundo. Ahí es donde tenemos que ir a predicar el Evangelio. ¿Me entienden? Amén. Una vez que le prediquemos a este mundo, a nuestro mundo, y se convierta este mundo, mi mundo, para Cristo, entonces puedo intervenir en el mundo de los demás. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Amén. De intervenir en el mundo de los demás. Pero de pronto no somos capaces de predicar el Evangelio en nuestro mundo y queremos que el mundo del otro se convierta a Cristo. Ayúdanos, oh Dios. Empecemos primero por los nuestros. Amén. Sí, Señor. Jerusalén. ¿Qué es lo que es Jerusalén? Mi casa, mi gente, mi entorno. Luego que convierta, que vaya y predique el Evangelio a Jerusalén. Él no le dice, tú tienes que convencerlos, tú tienes que predicarle el Evangelio, dile cualquier cosa que lo convenza, hacerlos llorar por último. No lo dice eso. Mire qué sencillo es el mensaje. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere. Así es, Señor. No dice tienen que preparar una palabra, tienen que buscar un lenguaje especial para... No, el que creyere, este será salvo. Así Amén. es, mi Señor. El que creyere será salvo. Esa es la verdad. Ahora bien, ¿me está entendiendo, no? Amén. Sí, Señor. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Amén, Amén. Señor. Esa es la idea. Ahora, estas cosas no las puede entender el mundo. Para la gente que no conoce a Cristo, el Evangelio es un grupo más de personas. Pero nosotros que hemos creído en Cristo y que tenemos a Cristo en la vida, sabemos que Él es el Evangelio. Amén. Cristo es el Evangelio. Amén, Señor. Ahora, si alguien le dice a usted, yo conozco a un evangélico que hizo esto, yo conozco a un canuto que hizo esto otro, y yo conozco a este que es mi compañero de trabajo, usted no tiene que avergonzarse, porque toda esta gente que le están hablando de esto, que han actuado mal, han sido ennegrecidos el Evangelio, no se han convertido nunca. No hay convicción. Son oyentes que aprendieron a cantar y que la gente se lo tiene en cara a uno para avergonzarlo. Pero usted no se tiene que avergonzar, porque usted no camina por ellos. Cuando alguien le hable mal de Cristo y le digan, yo vi a Cristo robar, yo vi a Cristo que se drogó, yo vi a Cristo en un carrete, yo vi a Jesús en esto, yo vi a Jesús engañando a este otro, entonces yo me rebelaré contra él. Pero han pasado 2021 años y Cristo sigue siendo el santo, Amén. sigue siendo el perfecto, Gloria a Dios. sigue siendo el Rey de Reyes, Amén, Padre. sigue siendo el sanador, Amén. sigue siendo el restaurador de vida. Amén, Señor. Por lo tanto, cuando alguien me enfrenta con esta palabra, yo repito las palabras del apóstol Pablo escritas a los romanos en el capítulo 1. Amigo, tú puedes conocer a toda esa gama de gente, pero yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Así que la ordenanza, no nos pide por favor vayan ustedes y hablen de mí, no, vayan, nos ordena, nos obliga, nos exige, vayan por el mundo y prediquen mi palabra a toda criatura, a todo, Así es. sin importar quién sea, a todo, prediquen mi palabra, no busquen ustedes palabras, no acomoden ustedes el lenguaje, hablen de mí. Si Cristo es riqueza, Amén.
En Cristo no se agota nunca el tema. Así es, Señor. En Cristo siempre habrá bendición. Así que Dios les bendiga en la noche de hoy. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Así es. Voy a predicar el Evangelio. Mañana voy a salir a predicar el Evangelio y voy a hablar del pastor Saavedra. Voy a hablar mañana. Voy a hablar. Está el tema. Voy a hablar de Juanito. Voy a hablar yo. Voy a hablar de este otro. Voy a hablar de él. ¿Sí? ¿Sí? No nos dice eso. Él nos dice, vayan, prediquen mi Evangelio. palabra, mi Evangelio. Así es, Señor. Y nos dice, el que creyere a la palabra que yo he puesto en su boca, este será Salvo. salvo. Amén. La palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y por los siglos. Termino, se secará la hierba, se caerá la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Quiero que se coloque de pie, por favor. Amén. Vamos Señor. ahora. Gloria a Dios. Vamos a decirle, Señor, te damos las gracias, Santo es. porque tú has sido magnífico en todo. Bendito y alabado. Nos has regalado este hermoso día. Tomado. Nos ha dado, Señor, este día de bendición y nos permite llegar al culto de hoy Aleluya. para alabar y bendecir tu nombre. Amén. Esperando, Dios, que en esta noche, cada uno de los que estamos aquí, hayamos entendido tu palabra. Porque entendiendo tu palabra podemos hacer el trabajo que tú nos has encomendado. Santo tu nombre. Permite que esta palabra sea proyectada también, Poderoso. Señor, a través de este medio difusor, donde el que escuche esta palabra Aleluya. pueda tener un momento de restauración y de vida para tu Bien, nombre. Señor. En esta noche bendigo a tu pueblo, Grande. bendigo a la iglesia. En el nombre de Jesús, corto toda cadena del diablo, echa fuera toda potestad del infierno. Amén. Y declaro en esta noche sanidad física y espiritual. Gloria a En el Dios. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria